Seguimos avanzando en nuestro apasionante estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Este libro que semana tras semana os recordamos lo importante que es para acercarnos a entender a Dios, su mensaje en toda la Biblia, para poder entender cómo podemos conocer mejor a Dios y cómo llegar a tener una relación personal con Él, ese Dios 3 veces santo y justo. En esta carta el Espíritu Santo desde un principio nos dice claramente que somos culpables delante de Dios. No hay justo ni aun uno, dice Romanos 3:10. Pero también nos explica la buena noticia del Evangelio, que Jesús pagó en la cruz la culpa de nuestro pecado, aun siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él es el único camino para ser justificados delante de Dios, es por medio de la fe. Desde el principio ese ha sido el camino y les da el ejemplo en el capítulo 4 de Abraham. El capítulo 5 empieza diciendo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un regalo que Dios nos ofrece por gracia, una gracia que todo lo puede. Pero luego en el capítulo 6 nos explica que si aceptamos ese regalo de Dios, nos transforma y ya no podemos seguir viviendo como vivíamos antes de conocerle. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Eso es lo que Dios espera de nosotros y como fin la vida eterna, dice Romanos 6:22. En el capítulo 7, Pablo nos habla de la lucha en el camino de la santidad del creyente con su cuerpo caído. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, confiesa Pablo en el capítulo 7 y versículo 15. Y luego llega el capítulo 8, donde nos dice cómo salir victoriosos en esa lucha, viviendo una vida en el Espíritu. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nos da promesas tan preciosas y conocidas como la del versículo 28. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Y luego en los últimos versículos del capítulo 8 nos dice que nada, absolutamente nada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A partir de ahí una nueva sección viene, los capítulos 9, 10 y 11. La semana pasada, el pastor Manuel Martínez decía del capítulo 9, y voy a citar literalmente: estamos delante de un capítulo delicado. Quizás diría que es un capítulo no apto para aquellos que piensan que si no entienden a Dios es porque Dios está equivocado. Genial la frase. Dice: esto es apto para aquellos que piensan que Dios es un ser supremo y cuya inteligencia es mayor que la nuestra. Creo que eso lo podríamos aplicar al capítulo 9, al 10 y al 11. Ese grupo de capítulos es algo realmente que excede a nuestra capacidad de comprensión. Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación y me reconozco entre estos que piensan que Dios es un ser supremo, soberano, dueño y señor del universo, eterno, santo, justo, que está tan infinitamente por encima de nuestra capacidad de comprensión, que lo único que podemos hacer es leer, ver, estudiar, meditar y creer lo que Él nos dice en su palabra, con el respeto y cuidado de no utilizar lo que la palabra de Dios dice para hacerle decir lo que no dice. Acerquémonos a la palabra con el respeto y cuidado de no utilizar lo que Dios dice para, extrapolándolo, hacerle decir lo que no dice.
Tengo que confesaros que la exposición que hizo Manuel el domingo pasado me pareció tan magistral. Gracias, Manuel. Que cuando acabó el culto le dije al anciano Marcelo que yo no me sentía capacitado para predicar hoy sobre el capítulo 10, para que Marcelo me animó y después de buscar su dirección aquí estamos. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender lo que quiere decirnos con este capítulo. Señor, estamos aquí delante de ti, con tu palabra abierta y con nuestro corazón dispuesto a que tú nos hables a través de ella. Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros y obra tú en cada corazón de nosotros, haciendo viva esa palabra tuya. Y ayúdanos a entender un poco más de cómo tú eres. Gracias por lo que vas a hacer en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Esta sección que forman los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, que nos habla del pueblo de Israel, Pablo está tratando de demostrar que la incredulidad generalizada de los judíos no niega la fidelidad de Dios y no pone en duda las promesas que Dios le hizo a su pueblo en el Antiguo Testamento. No fue que el plan original de Dios se fue a pique y que Dios tuvo que sacarse de la manga un plan B, como a veces tenemos que hacer en algunas cosas, ¿verdad, David? No, en este caso no fue eso. No, Señor. Este es y ha sido siempre el plan de Dios desde la eternidad. Como vimos la semana pasada, desde el principio de la historia de la redención, vemos que dentro del Israel nacional, de la nación de Israel, Dios tiene un Israel espiritual, el remanente, que Dios escogió por gracia. Como dice el versículo 6 del capítulo 9, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Por eso Manuel nos hablaba del supuesto pueblo de Dios en algún momento. Dios tiene un pueblo escogido por gracia, no solo en Israel, sino en todo el mundo. La salvación no depende de la raza, la salvación depende de la gracia. ¿Quiere esto decir que los incrédulos se perderán porque no fueron escogidos? ¿El hecho que Dios ha escogido por gracia quiere decir que los que se perderán porque no fueron escogidos? El capítulo 10, sobre el que vamos a meditar en esta mañana, da respuesta a esa pregunta. Y la respuesta es que Dios es responsable por su soberana soberanía, su infinito amor y su sublime gracia, de la salvación final de todo aquel que cree. Pero el hombre y la mujer, culpables por su pecado delante de Dios, que rechazan la salvación que Dios ofrece, son responsables de su condenación. Es por eso que el título que le he dado a la meditación esta mañana es la responsabilidad humana. Y vamos a meternos ya en materia. Vamos al capítulo 10 de Romanos, a la primera sección que la separa los primeros versículos del 1 al 4, una religiosidad equivocada. Pero primero vamos a meternos en el versículo 1, donde vemos: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración es por Israel y es para salvación. Y creo que tengo aquí algo y aquí algo, y creo que tendría que darle algún golpecito a esto para que se moviera. Exacto, ya estamos, ahora ya estoy al largo. Y lo primero que digo es que debemos orar por la salvación de las personas que amamos y por las personas que no conocen a Dios. Pablo empieza este capítulo hablándonos desde su corazón, que ama profundamente a los que son de su pueblo, de su raza. Y eso ya lo dijo en el capítulo 9, los versículos 2 y 3,
que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne. Qué gran amor sentía Pablo por su pueblo. Y el versículo 1 dice, y hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel y es para salvación. Hay creyentes que no oran por la salvación de sus seres queridos, ni la de nadie, porque dicen que si Dios ya ha escogido desde la eternidad a los que han de ser salvos, ¿de qué sirve que yo ore? Ya está todo determinado. Pablo nos enseña que este pensamiento es fruto de una mala interpretación de la palabra de Dios. A esto me refería cuando en la introducción os decía que debemos ir con mucho cuidado de no utilizar la palabra de Dios, lo que ella dice, para hacerle decir lo que no dice. Y Pablo nos demuestra con su oración que debemos nosotros también anhelar y orar, como Pablo, por la salvación de las personas que amamos y de todos aquellos que no conocen a Dios. Porque del Señor, nos dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Una religiosidad equivocada. Seguimos leyendo, versículos 2 al 4. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. En otras versiones dice, pero no se basa en el conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La razón por la que los judíos rechazan a Cristo no es porque no fueron escogidos, sino porque en su orgullo ellos prefieren tratar de ganarse la salvación por medio de su propio esfuerzo, por medio de su obediencia a la ley, antes de venir ante Dios reconociendo su incapacidad, su culpabilidad y con humildad pedirle a Dios que tenga de ellos misericordia. Hay personas muy religiosas, muy devotas, que se llaman cristianos, pero eso no les va a justificar delante de Dios. La religiosidad no salva de ninguna religión, tampoco de la evangélica. Cuidémonos bien de que nuestra motivación no es ser buenos creyentes de la Iglesia. Que si somos del Señor, si estamos aquí, es porque hemos tenido un encuentro personal con el Señor y le hemos pedido perdón y Él es nuestro Salvador, no por nuestra religiosidad. De cómo llegamos a ser salvos, Pablo nos va a hablar ahora en este capítulo. La justicia de Dios al alcance de todos. Versículos del 5 al 13. Jesús hizo posible lo que era imposible. Versículos del 5 al 8. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos.
Tengo que deciros que estos versículos son los que más me costaba entender de este capítulo. Y leer directamente el texto al que hace referencia Pablo, Deuteronomio capítulo 30, los versículos del 11 al 14, me ayudó mucho a poderlo entender. Vamos a buscarlos, vamos a por ellos. Deuteronomio capítulo 30, versículos del 11 al 14. Versículo 11. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Palabras de Moisés al pueblo antes de pasar a la tierra prometida, al final de Deuteronomio. Versículo 12. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos hará oír para que lo cumplamos? Y aquí está la explicación. Jesús estaba en el cielo y bajó. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo ya bajó, no tenemos que hacer cosas raras. Cristo ya bajó del cielo. Y luego sigue el versículo 13. Ni está en el lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Tampoco hay que bajar a ningún sitio. Jesús ya bajó a lo más profundo. El versículo 8 de lo que hemos leído antes. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios no se quedó en la tumba. Él bajó y subió y resucitó y vive y ha completado la obra de salvación. Por lo tanto, lo que dice el versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. De manera que Jesús hizo posible lo que era imposible. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Y esta es la respuesta que el Evangelio quiere de nosotros, versículos 9 y 10. Versículos muy conocidos por todos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No son dos requisitos. No es otro evangelio, no son dos requisitos. Solo es uno, creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, le dijo Pablo al carcelero de Filipos. Lo que está diciendo Pablo aquí es que el acto de creer en Jesucristo no se puede quedar en algo que sucede en nuestra intimidad. En los cuerpos de policía existe una sección que le llaman la secreta. Porque son policías, pero ni visten de policías y van de incógnito. Y eso es pasar como si no fueran policías, pero para hacer su trabajo. En el cristianismo no existe la sección de la secreta. No existe. No te puedes apuntar. Debemos confesar, debemos verbalizar nuestra decisión para que se haga evidente nuestra fe. El que cree con el corazón debe confesar con la boca. Y es una declaración de fe que va en dos sentidos. Primero, creer que Jesús es Dios y someterse a Él como Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor.
No dice que Jesús es mi Salvador, que es verdad. Dice que Jesús es el Señor. Es someterse al señorío de Cristo. El mismo Jesús en Lucas capítulo 6 y versículo 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Es una contradicción confesar que Jesús es el Señor y continuar viviendo como si nuestras vidas fueran nuestras. En Lucas 9:23 Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Debemos matar nuestro yo y someternos al señorío de Cristo todos los días. El segundo aspecto de esa confesión es creer en la eficacia absoluta de su obra salvadora. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. El cristiano sabe que su salvación descansa plenamente en Cristo. En Cristo y en nada más. En Cristo y en nadie más. Y la resurrección es la proclamación de Dios Padre de que ya no hay cuentas pendientes y nuestra deuda con Dios está saldada. Como vimos en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La salvación está al alcance de todos sin distinción. Versículos del 11 al 13. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos, y es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fijaros, en el capítulo 9, las últimas palabras del capítulo 9 acaba con una misma referencia a Isaías 28:16, lo que hemos leído en el versículo 11. La Escritura dice todo, y en el capítulo 9, versículo 33 dice: y el que creyere en él no será avergonzado. Fijaros que hay una ligera diferencia entre la referencia de Pablo en 9:33 a Isaías 28:16 y la referencia de Pablo en 10:11. ¿Cuál es la diferencia? En 9:33 dice: y el que creyere en él no será avergonzado, y en 10:11 dice: todo aquel que creyere en él no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Fijaros el énfasis que en este capítulo 10 hace Pablo, y sobre todo en estos versículos, de que quede bien claro que la salvación está al alcance de todos. Dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Referencia a Joel capítulo 2 y versículo 32. ¿Os suenan esas palabras de todo aquel de algún otro versículo que tenga que ver con la salvación? ¿Os suena de algo? ¿A alguien le suena ese todo aquel? ¿A qué? Juan 3:16. Hay que ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No necesitas una invitación con tu nombre para poder llegar a Dios y confesarle como tu Señor y creerle como tu Salvador. Todo aquel
Si te apetece más, si quieres estás más seguro, sustituye ese todo aquel por tu nombre. Porque si invocares tú el nombre del Señor, serás salvo. Seguimos. El proceso para que un pecador sea salvo. Versículos 14 y 15. Si miráis en el boletín, ese punto no está, pero bueno, lo he añadido después, ¿vale? Porque me parecía súper interesante poderlo separar, porque creo que es algo muy importante de la enseñanza de este capítulo. Leamos los dos versículos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿En qué consiste la misión de la Iglesia? En primer lugar, la salvación del pecador como último objetivo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Que una persona, el objetivo es que una persona cuya condición es que está perdida, está condenada, porque esta es la condición de cada una de las personas que no han conocido al Señor. Esto es lo primero que Pablo nos ha querido dejar bien claro desde el principio en la carta de los Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Que una persona en esa condición invoque el nombre del Señor, es decir, que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, sea salvo. Muchos son los que en algún momento de su vida invocan a Dios, cuando están pasando por un problema grave. Señor mío, ayúdame. ¿Cuántos conocemos que invocan a Dios cuando se ven perdidos? Pero es algo de un momento, de una desesperación, no es fruto de una fe genuina. ¿Cómo invocarán? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, para salvarse, segundo punto, para salvarse, es decir, invocar, deben tener fe, creer. Y esto es lo siguiente que nos dice el texto. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? En Hebreos 11:6 nos dice el autor de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto también está absolutamente claro en todo lo que llevamos visto de la carta de los Romanos. La justificación es por fe. No hay ninguna duda en todo lo que hemos visto hasta ahora de que ese es el plan de Dios. Entonces, ¿cómo invocarán a aquel de que no han creído? Pero no se queda ahí. Las preguntas de Pablo, súper interesantes de estos versículos. Seguimos adelante. Para creer, deben haber oído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? El mensaje que deben oír debe ser un mensaje que hable ¿de quién? De Jesucristo. Debe ser el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo creerán de quien no han oído? El versículo 17, que está un poco más adelante, nos dice claramente cuál debe ser el contenido del mensaje que lleve a la fe.
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Y ahora quiero explicaros una anécdota. No sé cuánto, en el año 1992 hubo unas Olimpiadas en Barcelona y se hizo muy famoso una canción que decía: Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Ella tiene poder. ¿Os acordáis? La cantaba Pere Pubill Calaf. Bueno, pues bien, en el año 84 yo estuve haciendo una presentación de un evento también importante en aquel año, el año Explo 85, en la iglesia de Filadelfia, que está cerca del barrio San Antonio, donde Peret era uno de los miembros. Y hubo un tiempo de alabanza, y en ese tiempo de alabanza se cantó la canción original que hizo Peret, cómo Peret compuso esa canción. Peret no compuso esa canción diciendo Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Peret compuso esa canción diciendo tu palabra es poderosa, tu palabra tiene poder. Es decir, que sepáis que esa canción que en el 92 se utilizó para hablar de Barcelona fue compuesta por Peret para hablar del poder de la palabra de Dios. Y yo la canté en ese culto en el que estuve allí. Simplemente una anécdota para que lo sepáis. Ahora, me gustaría ir aún más allá. Algunos exégetas nos dicen que la palabra, en la frase «¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído?», la palabra «de» se podría traducir por «a». En la Biblia de las Américas nos lo pone como una posible traducción. Entonces el texto quedaría tal que así. ¿O cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo creerán si no escuchan la voz de Dios? Y para que la escucha del mensaje lleve a la fe, es imprescindible la intervención del Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando se estaba despidiendo de sus discípulos en Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo de verdad que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Permitidme decir las palabras del versículo 17 de otra forma a la luz de esto que estamos viendo. La fe viene por el oír la voz de Dios. Y oímos la voz de Dios por su palabra. Es importante que expongamos la palabra de Dios de una forma tan fiel para que el Espíritu Santo hable a los corazones a través de ella. Y es así como cómo creerán en aquel a quien no han oído. Para que puedan oír, alguien tiene que comunicar. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Si nadie lo comunica, no lo van a oír. No es suficiente con que sepan que somos creyentes. No es suficiente con que vean que somos diferentes, aunque sí que debemos serlo. Y es necesario que nuestras vidas muestren lo que creemos. Debemos enfrentar a las personas a la palabra de Dios y comunicar el Evangelio de Jesucristo. En el siglo I, la forma de comunicar los mensajes era la proclamación, la predicación.
Y esta manera perdura hasta nuestros días también. Pero ahora hay muchísimas más formas de comunicar. Y todas ellas son válidas y debemos usarlas, pero usarlas bien. El mensaje debe ser el mismo, la palabra de Dios, pero los medios pueden ser muchísimos. Y ahora le voy a pedir a Emilio que me meta aquí una imagen de la que os quiero compartir, algo que ha sucedido esta semana. Esta semana la aplicación YouVersion, que utilizamos muchos para leer la Biblia, que la descargamos en nuestros móviles, si alguno no la tiene, yo le recomiendo que la descargue, ha cumplido 500 millones de descargas esta semana. Ya ha habido 500 millones de aparatos que tienen instalados la versión YouVersion, un sitio donde lo que hay es la palabra de Dios, en infinidad de idiomas y en cada idioma en todas las versiones que hay. Es genial poder ver aquí y solo en el móvil puedo ver y comparar versiones, puedo hacer lo que quiera. Pues esa aplicación de la Biblia. Ya, bueno, hoy lleva ya casi 500 millones, 500.000. Esto va que vuela. ¿Con eso qué quiero decir? Que lo importante es que se comunique la palabra de Dios, porque si no, no pueden creer. ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? Y seguimos adelante. Para comunicar debemos ser enviados. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quiénes pueden comunicar el mensaje del Evangelio de Jesucristo? Los que son enviados, eso dice el texto. ¿Y quiénes son enviados? Primero, su iglesia. Todos los que hemos creído en Cristo somos enviados. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Allí donde el Señor nos ha puesto, tenemos el encargo de parte de Dios de comunicar el Evangelio de Jesucristo. Y otro aspecto, su iglesia enviando obreros a la misión. El libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando lo estudiamos, vimos cómo la iglesia local enviaba obreros a predicar a otros lugares. El mismo Pablo fue enviado por la iglesia de Antioquía a predicar a los gentiles. Nuestra iglesia, a lo largo de sus 75 años de historia, ha enviado a obreros para que el Señor los ha llamado a predicar en otros lugares. Y no voy a decir nombres para no dejarme ninguno. Pero ¿cuánto tiempo hace que no sale de nuestra iglesia nadie a servir al Señor en otros lugares? Apoyemos actividades como Misión Posible, cuya objetivo es hacer ver a los jóvenes la importancia de la misión. ¿Y por qué no? Dios ha llamado a jóvenes en muchas misiones posibles que hoy en día están sirviendo al Señor en todo tiempo. ¿Verdad que sí? Tenemos datos, tenemos nombres de jóvenes que han sido llamados por el Señor a servirle y que ahí están dedicando sus vidas a todo tiempo a servirle y a predicar el Evangelio. Eso también es responsabilidad de la Iglesia. Ojalá pronto tengamos algún joven que venga y nos diga: hermanos, el Señor me está llamando. Y aquí pueden ir ahí al seminario
que está en nuestro hermano Manuel, a IPSTE o cualquier otra cosa. En Misión Posible se les dan herramientas que pueden hacer. Salidas misioneras que se hacen en verano, que las organiza el Departamento de Misiones de la FIEIDE. Hay infinidad de cosas. El placer de salir y predicar el Evangelio en otros sitios es algo impresionante. Los que hemos ido de campañas por ahí podemos dar fe de ello. Ahora, no hay bendición mayor que la de comunicar el Evangelio. Dice el texto, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Referencia a Isaías capítulo 52 y versículo 6, que hemos cantado. ¿Os acordáis? El primer himno que hemos cantado en el tiempo de alabanza. Cuán hermosos son los pies del que trae salvación. ¿Recuerdas la última vez que hablaste del Evangelio a alguien? ¿Recuerdas el gozo que había en tu corazón? ¿Recuerdas cómo sentías la presencia del Espíritu Santo en tu corazón dándote palabras que ni tú sabías de dónde salían? No tenemos que esperar a volver a experimentar esto. El Señor, Rey soberano, todopoderoso, que podía haber escogido cualquier otra manera para comunicar el maravilloso mensaje del Evangelio de Jesucristo, que es el único camino para librar a las personas de la condenación eterna y recibir el perdón y la justificación y el privilegio de tener una relación personal con Dios. Ese Dios todopoderoso ha escogido dejar esa misión en nuestras manos. Lo podía haber hecho de cualquier manera, pero en su soberanía ha decidido que el mensaje, los responsables de llevar este mensaje, porque no podrán aceptar si no han creído, y no podrán creer si no han oído, y no podrán creer y no podrán oír si no hay quien les predique. Y ahí es donde entramos nosotros. Qué hermosos son los pies del que anuncia paz. Y seguimos adelante, vamos allá, los últimos versículos. Israel rechaza la salvación. El proceso, Israel rechaza la salvación de Dios. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esta referencia de Isaías 53:1. Jesús también la utiliza en su Evangelio, Juan también la utiliza en su Evangelio, en el mismo sentido que la usa aquí, Juan 12, 37 y 38. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado este brazo del Señor? Pablo está tratando de demostrar que el problema de Israel no fue que no tuvieran la oportunidad de escuchar el Evangelio, fue que ellos, a pesar de haber oído y de haber entendido el mensaje de parte de Dios, decidieron mantenerse en incredulidad y rebeldía delante de Dios. Versículos 17 y 18. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos hasta los fines de la tierra, sus palabras. Israel oyó el mensaje de Dios. Versículo 19. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Si leemos el texto de Deuteronomio 32, 21, vemos que ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel, provocar a Dios a ira con sus ídolos. Por eso dice, yo también me moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, y los provocaré a ira con una sanción insensata. Aquí vemos cómo los israelitas, aun conociendo la palabra de Dios, me provocaron a ira con sus ídolos.
Y versículo 20, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban y manifesté a los que no preguntaban por mí. En Isaías 65:1, que es donde hace la referencia a Pablo, en la que vemos a Dios tomando la iniciativa de mostrarse a los gentiles casi con desesperación. En Isaías 65:1 dice, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Vemos a Dios mostrándose porque su pueblo no lo quería, lo rechazó. Israel entendió el mensaje, pero no lo creyó y no buscó a Dios. Pablo esperaba que su pueblo, al ver la conversión masiva de los gentiles, Israel debió haber reconocido a Jesús como el Mesías y que Dios estaba cumpliendo en él todo lo que de antemano había prometido en sus propias escrituras. Pero no fue así. Por lo tanto, Israel es responsable de su situación delante de Dios. Y gloria a Dios porque el capítulo no termina ahí. Hay un versículo más. El versículo 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis brazos a un pueblo rebelde y contradictor. En otras versiones dice, a un pueblo desobediente y rebelde. Aquí vemos a Dios como un padre con los brazos abiertos, pidiendo a su hijo que vuelva a él. Me recuerda al padre de la parábola del hijo pródigo, que pienso que es una de las más bonitas ilustraciones de cómo es Dios con nosotros, que siempre está con los brazos abiertos, esperando que volvamos a Él. Terminamos. La responsabilidad humana. Si aún no has creído en Cristo, hoy, una vez más, has escuchado el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo, que te dicen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios ya ha hecho todo por ti y tú has oído el mensaje. La pelota está en tu tejado. La pelota está en tu tejado. Cuando llegues al juicio de Dios, si no pones tu fe en Cristo y aceptas el pago que Él hizo por ti, entonces tú tendrás que pagar por tus propios pecados. Y no podrás decir que es porque Dios no te ha escogido. Delante de Dios no podrás decir que estás ahí culpable porque Dios no te ha escogido. Es tu responsabilidad y tu decisión de no haber creído, de no someterte a Jesús como Señor y aceptar su salvación. Aún estás a tiempo. ¿Quieres confesar que Jesús es el Señor y aceptar su salvación? Levántate y dilo. Creo en el Señor Jesús. Si ya eres creyente, hoy el Señor nos ha recordado que para que las personas que están perdidas sin Dios le invoquen para ser salvos, es necesario que crean en Él. Y para que crean en Él es necesario que escuchen el mensaje, que escuchen de Él, que escuchen su voz por medio de su palabra. Y para que escuchen el mensaje hace falta que alguien se lo comunique y que ese alguien
debe ser alguien enviado por Dios. Y tú y yo somos hijos de Dios y hemos sido enviados a comunicar su evangelio. Por lo tanto, la responsabilidad de comunicar el evangelio es nuestra. Esta es la misión de la Iglesia de Jesucristo. Cada uno allí donde Dios le ha puesto, comunicar el mensaje del Señor. Y como Iglesia, preparando, equipando, enviando y sosteniendo a obreros para que cumplan la misión allí donde otros no llegamos. Que el Señor nos bendiga.